Muy buenas tardes, mis hermanos venezolanos, ecuatorianos y otros del mundo latino. Gracias por ver este mensaje sobre Primero de Juan, capítulo 2, 28 y 29, sobre el tema del permaneciendo en Cristo bajo la esperanza del retorno de Jesucristo. Estamos animando a culminar esta sección en cómo permanecer en Cristo. Y si está mirando estos videos y está animado, por favor, pido que me mande un mensaje por WhatsApp o por Facebook o de donde está mirando ahora en YouTube directo. Ok, aquí estamos en 1 de Juan 2, 28 y 29. Y recuerda de las lecciones anteriores, está un contraste en la iglesia de Juan. En versículo 18 está hablando de la venida del anticristo y en versículo 28 estamos hablando en la venida de Jesucristo. En 19 y 20 estamos hablando de los que han salido de la iglesia porque ellos salieron porque no eran parte de nosotros, y aquí estamos mirando los que son nacidos de él, practican la justicia, es los que quedan. Y esto está enfatizado por responder a una pregunta en la primera parte del segundo capítulo de Primero de Juan. ¿Cómo sabemos que somos de él? ¿No? Y ya vamos a ver el contraste en capítulo 1 de luz y tinieblas, la verdad y las mentiras, uh, el pecado y la propiciación en la primera sección. Primero, vamos a ver que el regreso de Cristo será repentino. Viene sin aviso. Vienen en cualquier momento. Este va a ser visible y va a ser corporal, tanto personal. ¿Qué quiero decir en esto? Primero, el regreso de Cristo será repentino, y vamos a ver en estos siguientes puntos solo unos versículos bíblicos que nos dan luz para entender esto, ¿no? Y en Mateo 2, 24, versículo 27 dice, porque así como el relámpago que sale del oriente y se va hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Repentino, rápido. Pero el día del Señor vendrá, dice segundo de Pedro, como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemado. Va a venir un cambio de vida deprisa, y tenemos que tener la expectativa que este evento es por venir y no va a tomarnos con sorpresa. Es visible, no va a ser confundido, va a poder ver, ¿no? Y va a poder ver. Mateo 24, 30 dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán el Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y tanto Apocalipsis 1:7 dice, miran que viene en las nubes, y todos los verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. La venida de Cristo va a ser corporal y personal. Mira lo que dice Juan 14:3. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Galileos, dice Hechos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?
este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Y primero de Tesalonicenses, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Primero de Tesalonicenses 4:17. ¿Cuál es el segundo regreso de Cristo? Corporal, tanto personal. La venida de Jesús es inminente. Por lo tanto, manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche. Dice Apocalipsis, dichosos es el que lea y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Mira, estas características que el retorno de Cristo, el regreso de Cristo, va a ser visible, corporal y personal y inminente. Juan quiere nos dar recuerdo que debemos vivir en esta realidad. Es inminente. Si usted es un venezolano que llegó acá para vivir en Ecuador, pero quedó su esposa o sus hijos o su esposo allá en Venezuela y sabía que va a venir en cualquier momento un miembro de su familia, su amante, que va a vivir diferente, ¿no? Va a vivir con esperanza, no sabe el día de la hora que llega, pero va a venir, entonces ya está preparando su vida, ya está buscando refugio, ya está intentando hacer todo lo que es posible, ¿no? Para recibirlo con amor. ¿Qué más? En el sentido de esperando el retorno de Cristo. Su retorno está cerca. Su retorno van a llegar en cualquier momento. Si usted sabe por seguro si Cristo va a regresar entre este día, ¿cómo va a vivir diferente? ¿Qué esperanza va a tener? Esto es lo que Juan está intentando sembrar en nuestras mentes. Y vamos a seguir leyendo en 2 de Pedro 3:11. Ya que todo será destruido de esta manera, no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable. Por esto, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércese para que Dios le halle sin mancha, sin defecto y en paz con él. Todo creyente, por lo tanto, debe estar en un estado de constante expectativa de su regreso. Deben tener en cuenta su parte en la preparación para su venida viviendo vidas piadosas. Y Mateo 28 dice esto. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. ¿Por qué está conectado la forma de vivir y las actividades o el enfoque a vivir? Es porque cuando salió Jesús, salió con un mandato para proclamar el Evangelio, para ser sus testigos, para hacer discípulos. Es la gran comisión, ¿no? Entonces debemos obedecer el mandato de Jesús de discipular a las naciones en nuestro
expectativa de su retorno. Esa es una razón que estamos, María y yo, trabajando en Ecuador, y tanto en este momento grabando este mensaje de los Estados Unidos, porque estamos comunicando tanto con ecuatorianos, con las indígenas quichuas, en momentos de sufrimiento, y ahora Dios nos trajo una gran cantidad de venezolanos a Ecuador por una oportunidad a ser discípulos con ustedes y con los otros también. Y estamos en Estados Unidos en este momento haciendo lo mismo, compartiendo la obra del Señor en Ecuador, tanto con el SETI, el seminario que estamos fundando, y tanto con la célula, la Esperanza Viva, y tanto en las células y iglesias de ellos, ¿no? Y los seminarios ahí. Por lo tanto, todo creyente debe estar en un estado de constante expectativa. Cristo vendrá corporalmente a la tierra para establecer su reino, donde Él personalmente establecerá el gobierno y gobernará su reino por 1000 años. Sabe que en su retorno no solo es nuestra esperanza para recibir nuestro Señor, la persona que nos salvó, la persona que nos amó, la persona que debemos obedecer, pero estamos mirando unos eventos por venir. Va a ser una tribulación, va a ser un tiempo de angustia, y va a tener un tiempo también de un reino de 1000 años ahí. Y mira lo que dice en Apocalipsis 20, versículos 3 y 4. Lo arrojó al abismo, le encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieron los 1000 años. Y antes del reino milenial, Dios va a restringir el diablo para no engañar más a las naciones. Este tiempo va a ser un reino de paz. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. No, estos, como dije, se refiere al reino milenial de Cristo, y la iglesia y los santos de la tribulación va a reinar con Cristo durante este 1000 años. Entonces, antes del milenio, Cristo reunirá su iglesia en el aire, donde los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos serán transformados en nuevos cuerpos y serán llevados ante Él. Mira lo que dice primero de Tesalonicenses, capítulo 4 y 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego en 17 dice, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor en el aire. Así estaremos con el Señor para siempre. Y esta es una distinción, hermanos, que quiero explicar, que la esperanza para la iglesia es para reunir con Cristo en el aire. Esto es el rapto.
¿no? La esperanza para Israel como Estado, como nación, es para recibir Dios, Jesús, en la tierra. Esto es su segunda venida. Entonces, en su segunda venida va a tener el reino milenial reinado con nosotros, la iglesia y los santos de la tribulación que aceptaron a Cristo después del rapto durante el periodo de 7 años de una gran tribulación. Antes del milenio, Cristo reunirá su iglesia en el aire donde los muertos en Cristo resucitarán primero y los vivos serán transformados en nuevos cuerpos y serán llevados ante Él. También dice, para respaldar este punto, 1 de Corintios 15, 51 a 56. 1 de Corintios 15, 51 hasta 56 dice, fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En el instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible, y nosotros seremos transformados. Porque la corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible, y lo moral de inmortalidad. Cuando la corruptible se revista de lo que incorruptible, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Y hermanos, estamos hablando de la tercera parte de la salvación. Recuerda, somos justificados, como dice 1 de Juan, capítulo 2, 1 y 2. Somos justificados por la propiciación de Cristo, por su muerte. Somos salvados. En los ojos de Dios somos declarados justos por causa de la muerte de Cristo en la cruz. En este momento empezamos un caminata. Debemos caminar con Cristo, andar en la luz, como Él es en la luz, ¿no? Esto es la santificación, el proceso para llegar en la mente, para transformar la mente, para una vida piadosa, una vida que es lo mismo de Cristo, que refleja la naturaleza de Dios, que refleja la naturaleza de imagen de Jesús. Y esto es un proceso para llegar, un camino para andar. Podemos hacer esto por permanecer en Cristo. Y el tercer sentido de nuestra salvación se llama la glorificación. Es cuando nuestros cuerpos son transfigurados para no tener pecado ni uno. Porque ¿de dónde viene la muerte? Es por el pecado. Y aún tenemos la justificación de Cristo cuando aceptamos a Cristo por nuestro Salvador, y aún cuando estamos andando con Cristo, permaneciendo con Cristo, cambiando y transformando nuestra mente para ver el mundo como Dios ve el mundo. Tenemos una naturaleza de pecado que es sembrando en la carne, ¿no? Y tenemos como creyente una liberación del pecado que es sembrado por el Espíritu. Y esto se pelea, y esto es la
guerra espiritual que tenemos, que Juan está hablando mucho. Y por esto nuestra sección tenemos en versículo 18 la venida del anticristo justo antes de la venida de Cristo. Y esta pelea que pasa, y algunos no cambian, algunos quieren, pero no quieren crucificarnos con Cristo. No quieren llevar su cruz a seguirlo, pero está ahí presente. Y hay otros sí quiere y reconoces por la gracia que estamos salvos, no por nuestras obras. Pero cuando viene Jesús para recoger su iglesia, la gran expectativa, la gran esperanza es vamos a ser transformados hasta físicamente, donde el pecado está terminado por siempre, porque nuestros cuerpos van a transfigurar, ¿no? En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible. Mira, un cuerpo sin pecado, una salvación consumado, porque la corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando la corruptible se reviste de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Hermanos, esta victoria es lo que tenemos que ser plantado en nuestra mente, mientras estamos esperando en el retorno de Cristo. El creyente se ha llevado al asiento bema, donde sus obras serán evaluadas con el propósito de recompensas. Vamos a recibir coronas por lo que hicimos bien en este mundo ahorita, a una recompensa. Nuestro juicio de pecado fue en la cruz, pero por los incrédulos su juicio va a estar en la segunda venida de Cristo. Hasta mientras la cruz y la segunda venida de Cristo, Jesús bajó del aire y la iglesia subió con él, y durante esta gran tribulación vamos a tener un gran boda del Cordero y vamos a llegar al asiento bema por un diferente tipo de juicio. El juicio no era para juzgar las cosas malas. Este asiento bema es para juzgar las cosas buenas, para dar recompensa. Mira lo que dice 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todas comparezcamos ante el tribuno de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Un periodo de 7 años de tribulación seguirá el rapto. Dios derramará a su ira sobre el mundo, e Israel será restaurado en respuesta a la gran persecución. Las dos cosas pasando. Y aquí es un poco mejor pensar en el pueblo de Dios de Israel y la iglesia de los santos, que puede incluir parte de los miembros de Israel si ellos arrepintieron de sus pecados, porque recuerda lo que dijo el poder del Evangelio en Romanos 1:16, primero por los judíos y segundo por los gentiles.
Habrá un gran sufrimiento entonces y angustia en la tierra. Satanás será atado. Vi además un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón y aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años, lo agarró al abismo, lo encerró y tapa la salida, para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieron los 1000 años. Después habrá de ser saltado por algún tiempo. Y esto después está hablando de la gran batalla de Armagedón. Está hablando de la última batalla antes que Dios establezca su nuevo cielo y su nueva tierra, el fin del gran juicio. Habrá gran sufrimiento en cómo Cristo, el Mesías, reinará sobre la tierra por 1000 años. Hablamos y regresamos al tema del milenio y estamos repitiendo versículo 3. Después habrá de ser saltado por algún tiempo, pero en 4, entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron la autoridad para juzgar. Empecemos con esos versículos, ¿no? Vi también las almas que habían sido decapitados por causa del testimonio. Y habrá este gran sufrimiento y angustia en la tierra. Está hablando de la gran tribulación y después el gran juicio. Y entre los dos es el milenio donde tenemos paz. Después del milenio, el reino milenial, después de los 1000 años, Satanás será librado. Recuerda, fue restringido por un corto tiempo hasta que el fuego descienda del cielo para detenerlo. Cuando se cumplan los 1000 años, dice Apocalipsis 20, versículo 7, Satanás será librado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, el Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número será como de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. ¿Qué está pasando? ¿Qué es esta esperanza? No solo esperanza por el venido de Cristo, pero tenemos esperanza por la justicia de Cristo, que Él va a corregir a todas las cosas. Bueno, Satanás y sus demonios en este momento serán arrojados al lago de fuego. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 10, dice: el diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche
por los siglos de los siglos. La creación de un cielo y una tierra nuevas en los que Cristo reinará por la eternidad, seguirá el juicio del gran trono blanco, donde juzgará a los que no son creyentes, arrojándolos al lago de fuego. Siguiendo en Apocalipsis 20, luego vi un gran trono blanco y alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y hermanos, yo escuché un maestro dijo una vez, puede ser nacido 2 veces y muere una vez. ¿No? Puede ser nacido 2 veces y muere una vez. ¿Qué está diciendo? El nacimiento físico y el nacimiento espiritual. Y cuando muere, la mayoría va a tener muerte físico, pero la segunda muerte no va a tener por causa de la cruz de Cristo. Todos van a ser juzgados, ¿no? Puede ser juzgado en su renacimiento, en el sentido que está dando arrepentimiento de sus pecados, recibiendo su propiciación, su perdón, su justificación, y el juicio primero es en la cruz. Ese es el juicio por su pecado. O puede ser juzgado aquí, cuando es tarde a recibir Cristo y su muerte en la cruz. Dios está dándonos un gran privilegio para escoger cuándo queremos ser juzgados. Porque si estoy juzgado durante mi vida por medio de la fe, estoy juzgado por la lente de los Cristo, por la cruz, y estoy perdonado. Si estoy juzgado después, estoy juzgado no por la cruz y las obras de Cristo, estoy juzgado por mis propias obras que no puede salvarme. Puedo nacer una vez y morir 2 veces, ¿no? Estoy nacido en mi cuerpo y estoy muerto físico y estoy muerto por mi pecado. Entonces la decisión es suya. Si he nacido 2 veces, muere una vez y ya después es la vida eterna, o se ha nacido una vez y muere 2 veces, es la segunda muerte. Aquí tenemos la idea que permanecer por nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo para vencer la venida del anticristo. Esto estamos regresando, no estamos hablando del juicio como acá, de la segunda muerte, ¿no? Estamos hablando ahorita de la santificación. Permanecer por nuestra esperanza en la segunda venida de Cristo para darnos capaz a vencer la venida que viene antes del anticristo.
estamos hablando de la guerra espiritual, tienes autoridad en Cristo por medio de su muerte y resurrección, que pagó por su pecado. Y darnos esperanza para vencer al anticristo, porque él no tiene poder más de la muerte, más de la segunda muerte. Pero yo no voy a tener una segunda muerte, ¿no? Entonces, queridos hijos, está en la hora final. Y así como ustedes oyeron que el anticristo vendría, muchos son los anticristos que han surgido ya. Por esto nos damos cuenta de que esta es la hora final. Estamos en los últimos tiempos. Desde los tiempos de Juan, estamos en la hora final. El anticristo está atacando. Hay muchos que han surgido, muchos anticristos que han surgido ya, pero estamos esperando la persona, la individuo. Esto fue la lección antes, ¿no? que cuando pasemos 2:18. Y mírala aquí en 1 de Juan 2:28, 10 versículos después. Y ahora, queridos hijos, permanezcamos en él para que cuando se manifieste podamos presentarnos ante él confiadamente, seguros de no ser avergonzados en su venida. ¿Por qué va a ser avergonzado? Se está viviendo como el mundo, ¿no? Recuerda, esta sección empezó no amar el mundo. Y los 3 enemigos del mundo: el mundo como cultura, la carne como está esclavizado de la naturaleza de pecado, y el diablo mismo, el anticristo que está intentando tumbarlo, el ataque demoníaco, la falsa doctrina que confunde. Pero si permanecemos en la esperanza del retorno de Cristo, podemos identificar al enemigo tanto en la cultura, en la carne y en la estrategia del diablo mismo. Esto es un contraste: la venida del anticristo y la venida de Cristo. Y en donde tenemos esperanza y en donde somos vulnerables. Entonces quiero terminar la lección con una demostración de este quiasmo. Ok, aquí es 2:18 y aquí es 2:28. Tenemos un paralelismo que está pasando, y cómo la segunda línea ayúdanos a entender la primera línea. ¿Qué está diciendo? Estamos hablando de un contraste de Cristo y el anticristo. Entonces vamos a poner y expandirlos, ponerlos con un espacio para ver cómo desarrolla el quiasmo. Ya viene en el siguiente versículo 19: miembros salió porque no eran de nosotros. ¿De quién era? Del anticristo, ¿no? Del diablo. Y aquí en el siguiente versículo, en 29, miembros quedó porque practicó justicia. Y puede ver esto en versículo 29. Si reconocen que Jesucristo es justo, reconocen también que todo que practica la justicia ha nacido de él. Hay un contraste entre los miembros en la iglesia: son de las tinieblas, son de la luz, son de la mentira, son de la verdad, ¿no? Son del anticristo, son de Cristo. Y tarde o temprano la naturaleza va a aparecer entre hermanos que está congregando en una iglesia. Y la pregunta era: ¿cómo sabemos que somos cristianos? Esto fue en la primera parte del capítulo 2 y aquí está demostrado. Entonces, permanecer por la unción del Espíritu es la siguiente parte, y permanecer por la unción del Espíritu. Y la otra parte es una repetición, ¿no?
en versículos 24 y 27. Y 25 tiene una frase entre dos párrafos y es el punto principal. Y ese es el punto principal del libro, cómo encontrar, cómo llegar a ser y tener la vida eterna. Y aquí es la esperanza. Permanecer en Cristo por nuestra esperanza en el retorno de Cristo. La esperanza es que tenemos la promesa de la vida eterna. Entonces el quiasmo está dando el punto principal por entre el paralelismo para demostrarnos la parte clave. Esto es lo que buscamos nosotros. La vida eterna es la presencia de Dios con nosotros en esta vida o la próxima. La idea es, eternidad nunca termina. Pero los que están en el mundo sin Cristo y cuando muere, la eternidad tampoco termina, pero lo que termina es la presencia de Dios. No puede permanecer con Cristo en el infierno. Repito, no puedo permanecer en Cristo en el infierno. Y esto es el tiempo para aprender cómo permanecer en Cristo en la vida humana, la vida terrenal, para prepararnos a permanecer en Cristo en la eternidad. Esto es la salvación que Juan está dando. Literalmente es permanecer por el verbo, si está leyendo versículo 24. Pero la idea y la interrelación entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en este texto, y bajo la tema yo puse la unción del Espíritu. Pero si quiere ser más literal, estamos contrastando permanecer por el verbo y permanecer por la unción del Espíritu Santo. Ese es todo el tiempo que tenemos por hoy. Dios le bendiga, Dios le cuida y no olvida, manda un mensaje si quieren estos videos a continuar para impactar a otros y comparte con otras personas que necesitan. Dios le bendiga y no olvida a permanecer en Cristo por nuestra esperanza en su retorno.